Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, ¿sí? Con todo lo que está sucediendo en la facultad. Y a nivel económico, país, con invitados, todo junto. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda, profesor? Muy bien. ¿Cetrángolo bien? Excelente. Lo envidio. Me voy a ir a vivir con usted, me parece. Miento para que me envidie. Es la única razón por la cual puedo mentir. Bien. Profesor López, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, ahí andamos. Tenemos un invitado y cuéntenos con quién estamos. Con un invitado que recién hablábamos, que ha sido un permanente invitado cada vez que arrancamos temporadas y queremos armar alguna cosa nueva. Daniel Heyman, como tantas veces lo hemos tenido. Ha estado aquí con nosotros. Sí, hoy con algún tipo de conversación algo diferente a las usuales que ya la iremos contando. ¿Música ha traído, profesor? Yo traje, como vamos a recorrer algunas cuestiones de la vida de Daniel y su desarrollo como economista, traje California Dreaming de Beach Boys, porque él pasó su tiempo en California. Muy bien, muy bien. ¿Usted, profesor? Yo traje un tema alusivo al cambio de temporada. Un tema de Kurt Weill, que se llama September Song, versión de Ella Fitzgerald. Que la versión de Ella Fitzgerald. Muy linda, de piano, tranquila. Tranquila, exactamente. Bueno, yo, a través de los sucesos mundiales que han sucedido en la Tierra y especialmente en el Reino Unido, traje Killer Queen. Killer Queen, sí, de Queen. ¿Pero los sucesos de qué país? Del Reino Unido. Del Reino Unido. Dije. No, está bien. Eso está bien. Este programa sale grabado, ¿no? Sí. Esta es una cosa, suponemos que no va a revivir la reina. No tenemos que... No creo que suceda algo diferente. que cambiar la canción. El tema no. Está bien. No. ¿Estamos bien? Queríamos mencionar que creo que, no sé si compartidos, pero me parece más relevante mencionar que falleció Jean-Luc Godard, aparte de la... También, es verdad. De la reina Isabel, ¿no? Digo, por lo menos por los que nos gusta el cine. Así es. Exactamente. De lo mejor. De lo mejorcito. Así es. Del cine francés. Bien. Volvemos aquí a Partida Doble y vamos a charlar un ratito con nuestro entrevistado. Sí. ¿De qué vamos a hablar con nuestro entrevistado? Bueno, vamos a hablar de economía, pero no tanto de la coyuntura como solíamos hablar, sino, o por lo menos arrancar preguntándole cómo él llegó a la economía, cómo era el estudio de la economía cuando él empezó a estudiar economía y cómo fue cambiando a lo largo de estos años, ¿no es cierto? En realidad, Daniel. En primer lugar, muchas gracias y especialmente por el interés en mis viejas historias. Bueno, pero tu vieja historia es la historia de nuestra carrera, ¿no es cierto? En paralelo con la historia de la carrera de economía, ¿no? Bueno, cuando yo entré en la carrera era de muy reciente creación.
Era una época muy difícil. Cuando yo entré fue en la época del post, la post noche de los bastones largos. Sin embargo, había bastante movimiento intelectual, a pesar de la represión y de un clima. Pero tenías figuras como Di Tella, Villanueva, no me acuerdo si Adolfo Canitrote estaba, pero si no estaba en presencia virtual. Claro. Gente que estaba pensando en la economía argentina y el desarrollo económico y la macroeconomía de una manera muy particular y muy interesante, que era, digamos, tratar de entender fenómenos generales de una perspectiva nuestra, ¿no? Escúchame, ¿puedo hacerte una pregunta previa Adelante, antes de llegar a eso? adelante. Todos los que seguro están escuchando saben que vos estudiaste física. ¿Vos qué estudiaste primero, economía o física? Yo entré en física, en parte por razones totalmente burocráticas, y era que para anotarte en una carrera de ciencias económicas tenías que tener un grado de secundaria en ciencias económicas. Ah, un perito mercantil, algo así. Lo cual exigía que dieras equivalencia, que me parecía que no tenía mucho sentido dar. El momento que yo entré cambiaron el régimen a un examen de ingreso. Entonces, eso me facilitaba mucho las cosas. Pero aparte, el interés de la economía venía en buena medida, como muchos de mis compañeros, por la observación del mundo externo. O sea, el ciclo económico era un fenómeno que ya en Argentina se veía claramente, el ciclo stop-go se discutía mucho, la inflación estructural era... ¿Tuviste a Olivera, profesor? Lo tuve tangencialmente, digamos. Todo el mundo estaba influido por el Olivera de la inflación estructural. Y el debate que se daba en esos años, en parte por razones ideológicas y en parte porque el fenómeno era un fenómeno saliente de la vida cotidiana. Eso es una de las características que ha mantenido el hecho de que la motivación viene en buena medida porque te interesan hechos del mundo. Sí, de todos modos, ese periodo, a ver, corregime, pero ese periodo fue un periodo como de oro para la economía, porque son todos los papers fundacionales de estudio. En términos de la discusión, era una discusión riquísima. Y con un matiz que después se fue diluyendo, en parte porque las influencias externas lo hicieron, en parte porque, bueno, endógenamente se fue diluyendo. Pero era la conexión crecimiento-desarrollo macroeconomía. Veías análisis macroeconómico en un curso de desarrollo, por ejemplo. No me acuerdo si se hacía explícitamente, pero era claro que el marco de referencia lo tenía. Ahora, lo de época de oro, te diría que fue una muy buena época, visto retrospectivamente, por este matiz de la creación propia en diálogo con la profesión internacional. Sí, eso, pero además porque las cosas que, digamos, yo soy de una generación un poco posterior a la tuya, pero nosotros estudiamos todos los papers y libros que nosotros leíamos, Brown y Joy, Marlon Surreal, Di Tella, Zimmermann, etcétera, fueron todos producidos en ese momento, en el momento que vos estabas estudiando, ¿no? Sí, y se notaba de manera relativamente natural en el diálogo de todos los días. Que es algo que se perdió, ¿no? Digamos, esta mirada argentina de los temas con el tiempo. Así es. Y con el tiempo el mundo le quitó personalidad a la discusión nuestra. Lo que yo he hecho en el campo de la investigación, bueno, se verá. Pero realmente una de las cosas que intenté hacer durante la carrera es dar unas pequeñas instancias de esa cosa, ¿no? En la Argentina, una de las características reconocidas es la alta volatilidad no solo de la inversión, sino del consumo.
y quien dice en análisis macroeconómico de todos los días en el mundo, variabilidad en el coeficiente de consumo, dice variabilidad del ingreso permanente, percibido. O sea, digamos, cuando vos lo planteás de esta manera, la noción de que este hecho propio, que es la variabilidad del ingreso y del consumo por arriba, tiene que ver con variabilidad de percepciones respecto del crecimiento futuro, y eso te da una patita que te permite vincular las percepciones respecto del mediano o largo plazo con el ciclo, que es un fenómeno posiblemente que tiene matices propios. Tiene matices propios, pero las cosas que se discutían acá eran relevantes en casi todo el mundo. Hoy me parece que no es tan así. Sí, digamos, el tema de la inflación tenía un matiz propio desde ese punto de vista. Sí, pero toda la región Pero tenía... América Latina, ¿no? No, Digamos. sí. Hoy somos mucho más Outliers. de lo que éramos en Bueno, ese la momento, experiencia ¿no? argentina en los 90 se convirtió en un outlier en la región con la estabilización de los países tradicionalmente inflacionarios. Y nosotros quedamos demorados, bueno, digamos, quedó la convertibilidad que te dio estabilidad durante un tiempo y cuyo colapso marcó el colapso de la estabilización también. No, está bien, pero claro, voy a decir un comentario arriesgado porque ni yo estoy seguro de lo que te voy a decir. Pero en aquel momento caía un tipo como Díaz Alejandro, como Malon, y venían acá y se ponían a tono rápido y podían opinar y discutir y qué sé yo. No sé si hoy sería tan fácil eso. Efectivamente no hay ese vínculo. Ahora, ¿quién sería el Díaz Alejandro de hoy? No sé, es que no hay... Es que me parece que cambió la profesión a nivel internacional, ¿no? Digamos. A eso voy. Yo creo que para llegar al top de la profesión internacional vas por un camino que después no te lleva a interesarte por problemas de economías peculiares, me parece. Digo, no es que no haya producción académica con aplicaciones a países como el nuestro. Lo que pasa es que el tratamiento es un tratamiento de instancia de un modelo, digamos, el ejercicio tiene mucho de incorporación de este caso exótico al redil de la teoría aceptada. ¿No? Lo cual tiene sus limitaciones, obviamente. Ahora, igual, corregime, pero desde el nacimiento, cuando uno mira a los primeros estudiantes de la carrera, de la primera camada, que estaba Jorge Katz, Diegues, después un poco Sidrausky, luego vino tu generación, etcétera, se ha movido una cantidad importante de esas personas, incluido vos, por supuesto, se fueron a estudiar afuera, ¿no? O sea que había una intención de vincularse con el mundo sociológicamente exterior. Hablando, es bastante distinto la manera en la cual la gente se va ahora y la manera en la cual se iba o no se iba. Yo, digamos, bueno, depende por supuesto de situaciones propias, idiosincráticas. Yo dejé la facultad y muy pronto entré en la CEPAL, en la oficina de CEPAL en Buenos Aires. Trabajar en la CEPAL era tocar el cielo con la mano. ¿Cómo llegaste a la CEPAL? Alguien me dijo que estaba tomando gente. Ajá. ¿Quién era director en aquel momento? Calcaño, gran tipo. Ahora, yo tuve la suerte impresionante de cruzármelo enseguida a Alberto Fracchia. Alberto Fracchia es un tipo absolutamente excepcional. Como economista, porque digamos, tenía un conocimiento intrínseco de cómo funciona la economía argentina, la tenía dibujada en la cabeza. Recuerdo que la primera entrevista, que fue una cosa, yo trabajaba en el sector siderúrgico en aquella época, me hizo un interrogatorio de 3 horas, no tanto, pero un interrogatorio de horita y media sobre cómo andaba el mercado del agravio.
Y después me dejó trabajar. Me interesaba, nos había interesado estudiar el ciclo económico argentino. Bueno, dale, estudiaste el ciclo económico industrial en Argentina. Y yo, no pensaba en irme si no fuera porque la CEPAL se iba a achicar por razones presupuestarias. Digamos, el gobierno, a la dictadura no le interesaba demasiado tener oficinas, tampoco le interesaba cerrarla intempestivamente, ¿no? Y entonces de repente apareció esa cosa de que te quedas sin laburo. ¿Qué haces? Sí, bueno, andate afuera. Y ahí apareció la referencia a Axel. Ah, vos fuiste directamente referenciado con Axel, Yo no solo... No fui referenciado con Axel, digamos. Axel, estábamos hablando de Axel Leon Food, ¿no? Sí. Yo no tenía idea de quién era Axel en aquella época hasta que un amigo de la facultad me hizo saber, entre paréntesis, el IDES, donde había cursos de posgrado, digamos, donde estaba todo el grupo de Canitrot, Juan Zurruil, Machinea, Roberto Frenkel. Ellos trajeron la macroeconomía axeliana en aquella época y fue una iluminación porque te daba una base teórica totalmente anclada en la discusión macroeconómica internacional, de una manera que te resonaba como teniendo vinculación con la Argentina. Ahí tuve una suerte de principiante fenomenal, porque apliqué a una sola universidad. ¿A una sola? Sí, y la pegaste. Y la pegué. Hoy los chicos aplican a 10, ¿no? Yo que no tenía idea de cómo era, digamos, de pura ingenuidad, ninguna cosa rara. ¿Qué iba a hacer? Estudiar con este tipo que escribió el libro que me parece que es una cosa que, digamos, si uno la transforma de alguna manera puede ser relevante para la Argentina. Y ni me pregunté cuántos admitían y qué sé yo. En un momento dado llega un telegrama. ¿En qué año te fuiste? 78. 78. No quiero dejar pasar Mundial. la oportunidad. El Mundial lo viví acá. Claro, fuiste en agosto, septiembre. Sí. De aviso parroquial, Daniel, junto con Pablo Mire y Sebastián Katz, está organizando un homenaje a Axel Leon Food que vamos a hacer aquí el 5 de octubre en la facultad. Una jornada. Un personaje, debo decir, al margen de que fue mi otro mentor junto con Fraquia, y le debo muchísimo a Axel. De alguien que realmente, digamos, y eso me impresionó, golpes de suerte así de principiante, ¿no? Axel estaba trabajando en un paper muy interesante, digamos. No tuvo la influencia que posiblemente debía haber tenido, pero de Wicksell con la conexión wickseliana, o sea, que era una especie de perspectiva de la evolución macroeconómica del siglo XX. Y bueno, y había un pequeño seminario donde se discutían esos trabajos, entonces me invitaron. Todavía las clases no habían empezado. Indujeron no muy buenamente a que haga el comentario. No sé qué corno le debo haber dicho para salir del paso. Y al final se me acerca Axel y me dice, interesante comentario, me dice yo, me gustaría que me cuente de la economía argentina. Y en otro, por la inestabilidad macroeconómica que a él le preocupaba como tema analítico. Ahí me encontré con alguien que, para quien la experiencia vital, por así decirlo, que uno había tenido viviendo con alta inflación y crisis recurrentes, etc., era una materia de investigación seria. Daniel, me vino bien el corte para volver atrás un pasito. Dejamos ahí atrás
tu vida de físico? ¿Cómo fue eso? ¿Te sirvió, no te sirvió? ¿Hacías las dos carreras al mismo tiempo? Hice las dos carreras al mismo tiempo. ¿Hacías las dos carreras? En parte ¿Ibas a la cancha de River y a la de excursionistas? Todo junto. Excursionistas. Todo junto. Y lo de las dos carreras era elemental, digamos. Consejo, si vos querés hacer la carrera de economía con otra carrera, mi sugerencia es hacer el estudio de economía de alguien que trabaja. Yo trabajaba de estudiante de física. ¿No? Claro. Y tomaba los cursos los cursos de tarde-noche. Hacía todo el esquema del estudiante que trabaja y salía de manera relativamente natural. Ahí Daniel se sumó ilustremente a una ilustre tradición de físicos que se volvieron a la economía, Tinbergen, Koopman, creo que Arrow también, ¿no? Digo, estudió física. Sí, digamos, la idea de ser una física social. Y sí, viene de Balrassi y compañía. Exactamente. Muy interesante. Ahora, digamos, yo no tuve la tentación de ir por ese lado, o sea, de tratar de reducir la economía a la física. Pero te sirvió. No, digamos, y la estructura de pensamiento, incluso, digamos, la familiaridad con una cierta matemática, nada profunda, pero, digamos, saber que parte del laburo de la investigación es, como decíamos en física, hacer las cuentas. ¿Okay? De vez en cuando traer alguna metáfora, la generación de complejidad a partir de interacciones elementales, esa lógica, digamos, de que el comportamiento macroscópico se forma a partir de interacciones microscópicas, cosa que también yo creo que es una metáfora interesante como para tomárselo con las pinzas del caso. Es muy difícil. Creo, digamos, la verdad, que ser metodológicamente exigente y cerrado en economía es perder posibilidades. Una cosa que me tiene pensando estos días es, si uno tuviera que precisamente listar el tipo de instrumentos analíticos para un análisis macroeconómico, qué sé yo, de las perspectivas mundiales de los próximos 10 años. Traería una chatita, traería un camionazo, traería, digamos, un autito chiquito y ágil, impetuoso, con, digamos, una dirección definida que sabe a dónde va. ¿Qué diríamos nosotros? El autito chiquito, me quedo todo. El que sabe de autos sos vos. Sí, yo me quedo con el autito chiquito. Bueno, ahí está. La tentación del físico es esa. Claro. O sea, vos dame un objeto ágil que vaya al grano, por así decirlo, ¿no? Que no se pierda en detalles y dame las proposiciones básicas y definidas. O sea que yo creo que con eso hoy no te va. Hoy no te va. Y esa es la tentación, entre paréntesis, la tentación del físico es esa, ¿no? De reducir el sistema, lo cual es bastante natural, reducirlo a su expresión analítica más clara, nítida y sencilla. Bueno, creo que por las cosas que estamos viviendo, la metáfora, si para el caso de la economía mundial, no sé, para la economía argentina, un rastrojero nos vendría bien, ¿no? Digamos, cualquier cosa que ande, ¿no? Sí, claro, algo que arranque. Y hay que tener combustible para eso. Ahora, cuando fuiste allá, entonces vos ya sabías que te interesaban los fenómenos macro, básicamente, digamos. Y argentinos. Y argentinos. O sea, bueno, yo estaba trabajando en lo que después publicamos en la oficina que Fraki hizo publicar, que eran el librito sobre las fluctuaciones de la industria manufacturera argentina, desde el 50 hasta el 78, ¿no? Y era, digamos, siempre el tipo de fenómeno,
uno lo veía en la calle en Argentina, y entre paréntesis, hoy que estamos presentando el libro de historia. Perdón, otro aviso parroquial, esto que lo escuche, perdón, Daniel, que ya va a haber pasado, pero hoy presentamos el libro que Daniel coordinó con Pablo Berchunov y Aníbal Jáuregui sobre, más allá de, de las tormentas, Medio siglo entre tormentas. Medio siglo entre tormentas, que es una historia de las crisis argentinas, ¿no? Y esas eran parte de tu vida cotidiana, o sea, el sacudón macroeconómico del 59, cuando los precios subieron, se duplicaron en menos de en 2 meses o cosas por el estilo. La crisis que siguió al fin del experimento ese de estabilización con desarrollo, también, digamos, cuando se pagaban sueldos con bonos del empréstito. Claro. Vida cotidiana. Eso es algo interesante que siempre pienso, ¿no? Vos cuando llegaste a Estados Unidos, porque cuando uno va, yo nunca viví por largos periodos afuera, ¿no? Pero aquí todo eso hace que la gente tenga una familiaridad con los fenómenos económicos de la cual se carece en otros lados, ¿no? ¿Te llamó la atención eso? Me llamó la atención, sí, digamos, que la razón por la cual los estudiantes de economía en Argentina estudiábamos economía, entre otras razones, como adquirir una profesión o cosas por el estilo, tenía mucho que ver nuevamente con las cosas que observás en tu vida diaria, cosa que se mantiene hoy. Si vos agarrás un curso de macro ya más o menos avanzadito en la facultad y le preguntás a la gente ¿por qué estudia economía? Te decís, ¿qué otra cosa voy a estudiar que me golpea en la vida diaria? Sí, Claro. Ahora, a lo cual lamentablemente uno hoy tiene que decirle, y no tengas demasiadas ilusiones que vas a salir sabiendo. Porque no es fácil. Claro, así es. ¿Y qué destacarías de tu pasaje por UCLA? Bueno, primero, digamos, la interacción con Axel, que fue muy importante. De nuevo, alguien que se interesara en tus anécdotas, ¿no? Digamos, Axel tenía esa cosa que de un intelectual, digamos, bastante refinado, de que los modelos matemáticos eran simplificaciones interesantes tal vez, pero que había que complementar seriamente con un análisis histórico que ancle en una evolución en el tiempo. Eso, digamos, esta cosa de trabajo analítico y historia, que en el fondo es lo que estamos tratando de hacer en el libro de historia, de la complementación del relato histórico con la teoría o con el análisis. Eso es lo que demandaba Axel, y que más o menos tratamos de hacer en el libro que hicimos años después sobre altas inflaciones, donde, digamos, y eso fue una de las razones, entre otras, por las cuales el libro en el norte no generó particular interés. Porque lo que vos estabas tratando de hacer era de sistematizar de forma que tal vez el lector no tenía por qué darse cuenta, una estructura analítica que te diera una idea vívida de comportamientos y resultados económicos concretos. Cómo funciona una economía con inflación que se mide en varios dígitos por mes. ¿Qué comportamientos se desarrollan? ¿Qué tipo de fenómenos conductuales y macroeconómicos son parte de esta cosa? Con ese funcionamiento macroeconómico, ¿qué alternativas tenés en tu política económica? ¿Qué tenés que hacer para intentar una estabilización? Pero partiendo de la consideración más o menos explícita de conductas en el contexto del régimen. ¿Vos en qué año volviste? Volví en el 82,
En realidad 82/83, porque tenía la tesis a medio hacer en el 82. Claro, pero volviste casi simultáneamente con contemporáneos tuyos que también volvían de afuera, de otros lugares. Bueno, y resulta- Feldman, sí. Machinea, Sommer. Sí, con quien tuvimos bastante trato. Pero venían de distintos lugares. Llegaron acá y encontraron coincidencias en las cosas que habían estudiado, las formas de ver la Argentina. Yo sé que con muchos de ellos después compartiste El Austral. el Austral y el trabajo en la época de Alfonsín, pero de todos modos, ¿cómo fue ese choque o esa amalgama? Bueno, dependía de quién fuera, digamos. Con Machinea nos habíamos tenido, él cuando estaba en el Banco Central y yo estaba en la CEPAL, habíamos interactuado. Ajá. Y nos cambiamos las tesis. Ah, mira qué bien. Así que, digamos, yo le había hecho comentarios a él de su tesis, él me había hecho comentarios muy útiles, por otro lado. Claro. Después no recuerdo otros retornados. Vos me decías. No, los del Central. Los del Central. Feldman, Sommer, Gerberov volvieron a la misma época. Bueno, era la relación. No, porque por otro lado, yo tuve la enorme suerte nuevamente de que la CEPAL volvía a tomar un poco de vuelo. Ahí apareció también Beni y Francisco. Francisco también venía de afuera, ¿no? Venía de afuera, efectivamente. Claro. Y no sé quién más. De cortísimo plazo a cortísimo plazo a cortísimo plazo, me quedé 10 años más. Claro. Empujado y apoyado por Fraquia. Claro. Estaba Jorge Kass también, ¿no? Había un grupo muy lindo. Claro. Había un grupo muy lindo. Y estaba Juan Zurril, claro, que tenía una especie de seminario de futuros funcionarios de alto nivel en el gobierno. O sea, había una actividad, yo no iba, me invitaban cada tanto, ¿no? Era como un ministerio en las sombras. Era un ministerio en las sombras con la... Cuando ya era secretario. No, antes de las elecciones, Antes, con la idea de que fuera multipartidario. Hacía varias actividades. Eso fue en el año 83. El año 83. Pero como una semblanza y recuerdo de Juan, digamos que en el 83 a nosotros, éramos un grupo de jóvenes economistas, nos reuníamos una vez por semana en el 83, el momento contemporáneo de las elecciones, digo, para que vean, sí. En la calle Callao. En la calle Callao, a hacer los ejercicios de Allen. Bueno. Con Juan, y estaba Alberto Minujín, Roberto Iglesias, ¿te acordás? Yo estaba Luis también, Jorge Lucangeli. Nos dedicamos a hacer todos los ejercicios del libro de Allen, para ver lo que hacía un tipo que a poco tiempo después fue ministro, ¿no? Ahora ahí, sin duda en ese momento la oficina, creo que los aportes de esa serie de documentos de tapa blanca de la CEPAL son un conjunto de producción que es imprescindible si alguien quiere entender lo que pasaba en los 80 en la economía argentina. Era un trabajo, te diría, vocacional. No, digamos, del producto podemos discutir, pero de la voluntad de entender, creo que eso resaltaba. Sí, claro. Y yo incluso tenía esa imagen. La oficina de... No Callao, pero después en Corrientes. En Grimaldi. Corrientes entre... Pastel y... Conocía esa oficina, sí, claro, sí. Estaba el Palacio Grimaldi, Sí, ahí sí. en Pastel, sí. No era Pastel. Era Paso... Paso, tenés razón. Entre Paso y la Rea. Entre Paso y la Rea, el mero 11. Pero ahí se había formado como un pequeño clúster de centros. Estaba el CEDE estaba el CEDE a la vuelta. Estaba el CICEA, ¿no? Sí, pero estaba más del lado de Pueyrredón. Estaban ahí en bueno, ahí nosotros vamos a comer, ¿te acuerdas? Nos juntábamos en Pueyrredón. Pero esa lógica de tratemos de entender la economía argentina,
digamos, después salió lo que pudo haber salido, pero la voluntad era muy clarita y de nuevo, pensando en la ubicación, abrías la ventana de la oficina y te encontrabas con el 11. Área titánica se fueron a poner, tratar de entender la economía argentina, ¿no? Sí, empezando desde el 11, desde arriba. Sí. Pero, digamos, lo vuelvo a pensar y me impresiona. Ahí escribí un articulito en un seminario que le organizaron a Axel en Montevideo, que era Información y Coordinación, una visión desde el sur. Claro, en realidad eran en buena parte aprovechamiento de anécdotas que había visto mirando la ventana, ¿no? Claro. Pero de nuevo, el tipo de cosa que a Axel le gustaba, digamos, ¿no? Cuando se hacía con una cierta seriedad. ¿No nos contás cómo llegaste al 5.º piso? Dado que ahora es el tema. Yo llegué al 5.º piso de una manera exótica. Pasaste por el 8º antes. Pasé por el 8º. Y pasé por extra Ministerio de Economía. Sí, claro. Porque en una época, hacia fines del 84, ya la preocupación por la inflación se había vuelto generalizada, digamos, vocal, estaba totalmente dando vuelta por ahí. Tu familia te decía, ¿cuándo terminan con la infla, che? Todavía están esperando. Estamos todos esperando, ¿no? Y la CEPAL estaba Enrique Iglesias en aquella época, Ajá. que venía cada tanto de Santiago a Buenos Aires, se juntaba con nosotros y se la pasaba diciendo hay que hacer algo. Ahí, lo cual te ponía en una situación bastante embarazosa, porque había un gobierno. Entonces eso de ponerse a trabajar en un plan en ideas para un plan económico, era incómodo, ¿no? Entonces, de alguna manera a alguien se le ocurrió que la contribución que me podían pedir en aquel momento era las historias de las estabilizaciones de altas inflaciones internacionales. De ahí surgió, y una especie de pequeño artículo resumen de las discusiones sobre causas, consecuencias y curas de la inflación. ¿Ese fue el origen de 3 ensayos? Ese fue el origen de 3 ensayos. Uh-huh. Digamos, una idea de Enrique Iglesias. Y bueno, y después cuando el equipo de Surruil pasó al ministerio, ahí pasó al 5.º piso, la verdad que fue una emoción cuando me llamaron al seminario, porque fue un seminario de 3 meses. Digo, ahora que lo pienso, cada vez que lo pienso, me sorprende, porque fue analítico. ¿En qué año fue esto? En el 85, de principio del 85 que entró Surruil al ministerio hasta junio. Hasta junio que se hizo en Australia. Pero era una discusión académica prácticamente, que no se dio, digamos, que no se conoció públicamente hasta después. Temas se discutían como se podrían haber discutido en un seminario académico, ¿no? Curioso. Y ahí surgió el tema de qué hacer en una estabilización brusca con los contratos de crédito. Porque si vos bajás la inflación, ponele el 30% al mes, ponele nada para exagerar, la tasa de interés nominal de 30% se te convierte en una tasa de interés real de 30% y el deudor está fundido. Entonces, y ahí charlando un poquito, donde emergieron algunas ideas que había estado discutiendo Axel, apareció esta historia de usar una reforma monetaria, un cambio de moneda para cambiar la denominación de las deudas y evitar esos efectos redistributivos. Cosa que me sorprendió muchísimo que alguien le diera la menor atención a esa idea trasnochada.
que bueno, así fue. Y funcionó. Y funcionó por unos meses, pero funcionó. Y como ustedes se pueden imaginar, uno vuelve a esas discusiones de aquella época porque las había, ¿no? Era muy difícil. Yo creo que estabas en una economía donde probablemente se podría haber hecho un esfuerzo mayor de ordenamiento fiscal. Los precios relativos se trataron con mucho cuidado. Pero en la parte monetaria y fiscal la cosa se deslizó. La verdad que fue una experiencia. Vos llegaste a estar Yo estaba en el cuarto. en la buena época. Yo estoy al principio, sí, 85, me fui en el 86. Sí. La culpa es de los que se quedaron. Claro. Sí. Y volví para la primavera. Eso Pero... Sí, digamos, estabas en una situación donde el déficit en la cuenta de intereses y flujo financiero de ese tipo era 2/3 de las Expo. También es cierto, Daniel, que era muy difícil analizar esa época mirando solamente la economía. Bueno, uno de los temas argentinos prototípicos. Claro. Bueno, vamos cerrando. De todos modos, Daniel, llegamos hasta fines de los 80. Nos quedan 30 años para hablar en el Tenemos 30 años para echarle nada, poquito. Para la próxima. Para la próxima tenemos tiempo. Con algunos momentos más inflación que otros. No te preguntamos nada sobre cómo ves la macro para no. Tenemos 4 programas más. No meternos en. De todos modos, si tenés los En apuntes Honduras. del seminario que hicieron en los 80, a lo mejor a alguien les puede servir. Así que Sí, no los tires. Pero eso es interesante, ¿no? Creo que también era otra época en muchos sentidos. Y hoy nadie te da 4 meses para hacer un seminario, a ver cómo hacer un plan de. No. Tenés que. ¿En cuánto La se presión tiene? Sí. Bueno, política, mediática, sociales. La Por presión. empezar, que sería imposible que no se hubiera filtrado como hasta que el ámbito sacó, ¿no? Digamos, El último día. el último día, ¿no? Hoy se sabe todo al minuto. Perdona, te Bueno, interrumpí. no, que en mi casa mi viejo me puteaba por teléfono, es decir, a tus amigos que hagan algo. De todos modos, A tus amigos. Tus amigos. A tus amigos. Vamos a ver una nota de coyuntura. Hemos vivido en las últimas semanas las desesperaciones en el gobierno para conseguir un macroeconomista. En la historia que vos contás, Había sobreoferta. había y qué macroeconomista, ¿no? Entonces vos tenías que sentarlos y discutir, ¿no? Hoy es más. Y creo que también, no, esto que lo dejo como reflexión para cada vez otra charla, no sé, Daniel sabe mejor, creo que muchos de los que hoy estudian macroeconomía en la academia, la trayectoria que hizo Daniel o José Luis en su momento, no están interesados mucho en hacer política económica, y menos en países como complicados como el nuestro, ¿no? En este caso que estamos charlando, yo tuve la gran suerte de poder tener una participación con un grupo de gente que yo respetaba y sin incursionar en el trabajo efectivo de gestión macroeconómica que seguramente habría hecho poco y mal. O sea, me permitieron desarrollar mis ventajas comparativas. Tus ventajas comparativas. Muy bien. Bueno, en aquel momento hasta los directores estaba Becker, Gordo Ramón. Bueno, los gente pensante, directores sí. eran gente que operaba y tomaba decisiones, eran buenos macroeconomistas, ¿no? Está. Estimados, nos volvemos Muy a bien. encontrar Muchas la gracias, semana Daniel. que viene. No, por favor. Sí, Muchas sí, gracias, No, ¿eh? gracias a ustedes, digamos, gracias, como decía, por el interés por las viejas historias. Vamos a seguir. Las viejas historias a veces son cíclicas, a veces todo está volviendo. Muy bien. Volvemos semana que viene, partida doble por Radio UBA. Gracias, chao. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.